Lo primero que vamos a hacer en esta clase es como una introducción más que todo eh, al manejo del programa en sí. Eh, l- lo primero que quisiera preguntarles es que si tienen instalado el WaterCAD en este momento en sus computadoras, para que ya, ya. Les voy a enviar entonces por el grupo en este momento un link para que puedan instalarlo. No es muy pesado el programa, no va a tardar más de 10 minutos. Entonces les envío por el grupo un link y un video más para que lo puedan instalar. Es sencillo. Hoy día no es necesario que lo activen, solamente que lo instalen. Ujú. Va, les he enviado por el grupo. Los que no lo tienen, instálenlo por favor. Es corto la instalación, no les va a durar mucho tiempo. Mientras tanto, vamos a ir iniciando con la parte de WaterCAD. Eh, eh, WaterCAD en sí, les voy a pedir a los que tienen que lo abran. En sí, WaterCAD es un programa para el diseño de tuberías a presión, ya sea para gravedad o bombeo. Está enfocado netamente para todo lo que hace referencia a esa parte de tuberías a presión. Ahora, cuando ustedes abran WaterCAD por primera vez, si es que no lo han manejado antes, les da esta ventana que están viendo. Les aparece tal como a mí me está saliendo. Generalmente les va a salir estos cuatro botones de acá. WaterCAD ha cambiado su interfaz a través de los años. Esta interfaz que tiene es una interfaz ya más actualizada, por decirlo de alguna manera, un poco más cómoda. Y lo que en sí, digamos, lo que tenemos que ver cuando nos da esta ventana son las dos últimas opciones, que son crear un nuevo modelo hidráulico y abrir un modelo hidráulico existente. Son dos opciones que generalmente las trabajamos y las vamos a usar. Las dos primeras, las que dice lecciones sobre la nueva interfaz o aprender acerca de la interfaz de WaterCAD, es para que les muestre cómo se maneja. Y aquí hay unas lecciones rápidas también de WaterCAD, que si también lo quieren, lo pueden ver. Yo estoy manejando en este momento el WaterCAD en una versión 2016, en una versión 10, aunque ya existe una versión un poco más actualizada. No la he instalado, prefiero utilizar esta. Y en sí, digamos, vamos a empezar por esta parte. Voy a darle clic en la tercera opción que dice crear nuevo modelo hidráulico. La tercera. Esta tercera opción lo que va a hacer es crear la interfaz o preparar la interfaz para crear un nuevo modelo hidráulico. Y a partir de acá ya debemos empezar a tomar en cuenta de que queremos hacer un modelo hidráulico. La diferencia de la parte del diseño o diseñar una red de agua potable en WaterCAD tiene que ser considerado como un modelo hidráulico. Lo que nosotros hacemos es modelar, ver los resultados y analizar los resultados para saber si cumplen o no las expectativas para un diseño. Entonces, por ahí vamos partiendo. Cuando ustedes abran WaterCAD y ya le creen el modelo hidráulico, seguramente les va a aparecer una interfaz un poco diferente a la mía que están viendo en este momento. Seguramente no deben tener esta parte de acá que dice propiedades, esto de acá. Tampoco deben tener esto de acá, o es posible que sí lo tenga. Y tal vez lo tengan en blanco, más de paso el área de dibujo. Todo esto tal vez no lo tenga. El área negra que están viendo en este momento es el área de trabajo, el área de dibujo, donde se hace toda la parte del modelo hidráulico. Prácticamente, ya su nombre lo explica, es donde vamos a dibujar todo en sí. Ahora, vamos a ir viendo un poco de su interfaz para irnos familiarizando. En la parte superior, ustedes van a tener la cinta de opciones, que es muy común que los programas ya lo tengan actualmente de esta manera, ¿no? La que más vamos a manejar es la que dice Home, en la pestaña actual en la que se encuentra, es la que más utilizamos. Eso porque se encuentran casi todas las opciones que se quiere para visualizar, ¿no? Para trabajar. Eso no significa que no vamos a trabajar con algunas de esas pestañas. Ahora, cuando hablamos del diseño y modelación de un sistema de agua potable o de redes de agua potable, ya sea según a cualquier norma, generalmente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que tenemos que agarrar de cierta forma
lo que dice una norma y poderlo interpretar correctamente con el programa. Entonces, acá cuando ustedes estén trabajando, lo primero que tendrían que hacer es eh, ir a la parte que dice Tools, donde estoy en este momento. Cuando ustedes vayan a Tools, que significaría herramientas, empezamos de ahí para empezar a configurar la parte de un modelo hidráulico. Ubíquense en la parte inferior donde está esta flecha donde dice opciones, donde estoy marcando con mi mouse. Cuando se ubiquen en ese lugar, le van a dar clic en esa parte que dice opciones, donde está mi mouse. Cuando ustedes abran o le den clic acá, les va a cargar una ventana como les están viendo en mi pantalla. Esta ventana es donde nosotros empezamos a hacer algunas de las configuraciones para nuestro trabajo en sí. Hay varias pestañitas, algunas son más útiles que otras y no necesariamente vamos a tocar todas. Sí, cuando ya manejan WaterCAD a un nivel un poco más avanzado, ya es factible tocar todas estas opciones. Pero la opción que les quiero que modifiquen en este momento es la que dice Global, en la pestaña Global, donde se encuentra Window Color, esta de acá. Esta opción de Window Color te da las opciones para trabajar con el área de dibujo en sí. Observen que aquí yo tengo tres colores configurados, en el background, en el foreground y en el selection. Estas tres. El background, la primera opción que están viendo acá, que es un color negro en mi pantalla, hace referencia directa al color del área de dibujo o el área de trabajo. Entonces, pueden aquí darle clic en los tres puntos de cualquiera de estas tres, en mi caso del foreground, y les va a mostrar una paleta de colores, donde ustedes pueden escoger el color que mejor les parezca. En mi caso, a mí me gusta trabajar con el color negro, es un poquito más cómodo para mí, pero si ustedes quieren pueden manejar otro color diferente. Pueden escogerse un blanco si ustedes desean. En este momento de ustedes debe estar tal vez con un color blanco, o si después de que lo instalen debe estar con un color blanco. Entonces, en mi caso, está con este color negro. Yo lo voy a seleccionar en negro y le voy a dar a aceptar. Es decir, lo voy a dejar con el color para que se quede con esta parte de acá, de color negro. Luego, hay otras dos opciones que dicen el foreground y el selection. El foreground es más que todo para el color con lo cual se van a dibujar los objetos en el área de dibujo. Es decir, si yo voy a dibujar algo de acá, se va a pintar de color naranja automáticamente. En WaterCAD no tenemos capas como tal, como lo tendríamos en AutoCAD. Entonces, todo es de un solo color en sí. Se puede configurar de alguna forma de que algunos elementos se pinten de diferentes colores, pero eso sucede ya cuando tienes resultados en sí. Mientras tanto, siempre tienen que tener un color por defecto en el foreground. Yo les recomendaría un amarillo o un color naranja, ya que son colores que resaltan claramente en la parte negra, ¿no? Entonces seleccionen eso más y cámbienlo si desean. Y luego está el selection. El selection es más que todo cuando ustedes dibujen un elemento, que ese elemento se pinte de color rojo, denotando de que se está seleccionando el elemento. Igual, pueden darle clic en los tres puntos y cambiar al color que desean. En mi caso lo voy a dejar en rojo porque me parece agradable ese color. Esas son las tres primeras configuraciones que pueden hacer para la parte del dibujo del área de trabajo. Una vez que las configuren, le van a dar OK, por favor. Así que por favor configuren eso, si es que lo desean. Y mientras lo hacen, veamos un poco más acerca de esta ventana. Si nosotros nos bajamos un poco más abajo, donde está Layout, en la parte de acá hay algunas opciones, pero la opción que a mí me interesa que vean es esta de acá. La última, la que está acá, la que estoy marcando con mi mouse. Esta opción les dice Default Drawing Style for New Files. Esta parte de acá está por defecto en CAD, pero observen que pueden cambiar a GIS. Y ahora, ¿pero qué significa esto? Esta parte de acá. Cuando ustedes creen un nuevo archivo, prácticamente algo nuevo así desde cero, por defecto se va a dibujar en un estilo tipo CAD, en tipo AutoCAD más o menos. Y el GIS es más que todo cuando trabajamos o queremos ver en un tipo de estilo tipo ArcGIS o tipo QGIS. Entonces,
Esa es una diferencia que puede ser más que todo estética y lo pueden modificar si desean. En mi caso lo voy a dejar en CAT, por cierto. Todo lo voy a trabajar en CAT. Una vez que lo configuren esta parte de estas opciones de acá, solamente de esta pestaña, y le van a dar OK, se van a guardar automáticamente para sus próximos trabajos esta parte de acá, solo esta parte para el área de trabajo. Así que le voy a dar OK por el momento. Y ahora, un poquito mostrándoles lo que es esa configuración que hemos hecho. No es necesario que lo hagan ustedes, pero, por ejemplo, si ustedes dibujan, mm, por decir, si me voy a dibujar esto de acá, y me voy a dibujar con una tubería de esto de acá, algo así. Observen qué está pasando con el dibujo. El fondo es obviamente color negro, eso era el background, y mis elementos, lo que he dibujado en este momento, que no es necesario que lo hagan, está pintado de color naranja. Como pueden ver, la tubería, este reservorio y este nodo. Ahora, en mi caso, lo configuré así. Observen, si seleccionan algún elemento o yo selecciono un elemento, este se va a pintar automáticamente de color rojo. Entonces, esas opciones que les he mostrado son relativamente eso. Ahora, aparte de eso, de esas dos opciones que les he mostrado, vamos a colocar las ventanas que teníamos acá, o que yo tenía al iniciar, ¿no? Lo que voy a hacer es irme a View, en la parte de View. Todos vayan a la pestaña de View en la parte superior. En la parte de View es prácticamente todo lo que queremos ver nosotros. En nuestro caso, voy a darle clic en la primera que dice Symbology, esta de acá. O pueden acceder con la combinación de teclas de control más 1, de acá, donde está mi mouse. Si ustedes le dan clic, les va a salir una ventanita, que es esta de acá, el Element Symbol. Esto de acá es prácticamente todo lo diferente a la parte del dibujo. Es decir, toda la configuración de los elementos, de que sean visibles en un plano, etcétera, se trabaja con esta de acá, con el Element Symbol. Entonces, es una ventana que se trabaja constantemente. Entonces, no hay necesidad de que se tenga cerrada. Y como se utiliza mucho, lo mejor es de anclarlo a alguna parte de nuestra área de trabajo. En mi caso, lo voy a anclar seleccionando esta parte de acá, de la ventana, y lo voy a llevar al lado izquierdo. Observen que en el lado izquierdo aparece un rectángulo en el cual yo puedo realizar el anclaje. Entonces, lo sujeto y lo llevo al recuadro para que se ancle en el lado izquierdo. Entonces, todos hagan eso. Ábranlo y seleccionen la ventana y vayan a anclarlo en el lado izquierdo. Ya más adelante, si les parece más cómodo, lo pueden configurar o lo pueden anclar a otro lado, ¿no? Pero en el caso del curso, les pediría que lo anclen y tengan la configuración que yo tengo, ¿no? Entonces, todos hagan eso, por favor. El Element Symbol, por si acaso. Ya. Luego, la otra que también necesitamos, aunque ella es una ventana un poco menos constante, es el Backgrounds, la que se encuentra por acá. El Background Layers, que pueden acceder con el Control más 2 también. Igual, denle clic al Background y les va a dar esta ventana. Esta otra ventana, de la misma forma, igual debemos anclar. Y lo vamos a anclar igual en el lado izquierdo de nuestro WaterCAD. Entonces seleccionen igualmente y anclenlo en la parte inferior, donde está, vean mi mouse, anclenlo de la pantalla en el lado derecho, pero suéltenlo en la parte inferior de acá, en el lado izquierdo. Y les va a quedar aquí abajo el background. Y esas dos ya la tendríamos ancladas. Luego, hay otra ventanita que necesitamos igualmente. Y es muy importante, esa sí es muy importante de tenerla, que es la de Properties, que se encuentra aquí arriba. Igualmente en Views,
pero se encuentran en Element, en la parte de acá, donde está mi mouse. Pueden acceder a ella dando en su teclado con F4. Si ustedes le van a dar clic, les va a aparecer esta de acá, los properties. Este properties son las propiedades de cada elemento, es decir, la propiedad de una tubería que, por ejemplo, tiene muchas propiedades como ser el diámetro, material y otras cosas más. Entonces aquí lo va a tener guardado. Incluyendo los resultados que puede lanzar una tubería, igual lo va a tener acá. Entonces, y no solamente de tuberías, nodos o cualquier otro, sino de ventanas, de escenarios, de configuraciones y muchas cosas más, la tiene de propiedades. Entonces, esta de propiedades, yo lo anclo en el lado derecho para hacerlo un poco más cómodo. Igualmente, seleccionan la ventana y lo llevan al lado derecho. Cuando lo lleven al lado derecho, lo sueltan y se va a encontrar ahí. Entonces, eso también háganlo por favor. Ánclenlo al lado derecho. Y de esa forma ya lo van a tener de manera similar a la mía. Muy similar. El Element Symbol, el Background Layers y el Properties. Si su pantalla de su computadora es algo pequeña y puede ser que sea un poquito molesto, lo pueden minimizar estas pestañas de la siguiente forma. En el lado superior o en la parte superior de cada una de estas ventanas que ya están ancladas, hay una partecita que dice Auto Hide, donde está mi mouse en este momento. Es un icono muy pequeño que está al lado de justo donde se cierra una ventana. Si ustedes le dan clic en ese Auto Hide, se van a minimizar las pestañas. Igualmente del Properties. Entonces se minimizan y pueden trabajar a pantalla completa. En mi caso, lo voy a dejar como estaba, ya que la pantalla no es muy pequeña, así que lo puedo trabajar tranquilamente. Entonces lo voy a dejar de esa manera. Entonces les voy a pedir, por favor, que lo configuren estas tres ventanas que en este momento lo he colocado de esta manera. El Element Symbol, el Background Layers y los Properties. Les doy un minutito para que lo puedan colocar, por favor. Y si tienen alguna consulta, no duden en decirme, así les aclaro sus dudas, mediante vayamos avanzando. Bien, entonces yo pienso que ya lo tienen configurado de esa manera. Si tienen consultas, como les decía, eh, me la pueden decir en cualquier momento, ya sea por el chat o también habilitando su micrófono. Bien, ahora sí, ya hemos visto un poco de la interfaz en la cual vamos a trabajar estos días. Ahora ya vamos a ir viendo algunas configuraciones un poquito más específicas para que lo vayan viendo. Y ahora, vamos a volver donde era Tools, en la pestaña superior, y voy a volver a la parte de opciones, en la parte inferior de acá, donde habíamos visto al inicio. Estas opciones tiene algunas configuraciones que son de mucha utilidad y que siempre se las tiene que hacer. Esas configuraciones son directamente la que dice Units y Labeling. Estas dos de acá, las que estoy marcando con mi mouse. La primera, la que dice Units. Esta que dice Units es todo lo referente a las unidades
de todo lo que maneja en general WaterCat. Si ustedes ven, es una lista que está distribuida en una tabla en sí, en la cual ustedes van a poder ver que existen 94 elementos. Es decir, 94 parámetros que pueden ser lo que sea en sí, pueden ser diámetros, velocidades y todo lo que maneja WaterCat, de cierta forma, con la configuración de qué unidades queremos ver y también para ver en qué eh, cantidad de decimales vamos a trabajar o vamos a poderlo hacer visible. Entonces, esta configuración siempre se la tiene que hacer lo que vamos a hacer en este momento. Empecemos viendo de que de ustedes es posible de que se encuentre en sistema inglés. Si lo tienen en sistema inglés, entonces tenemos que cambiarlo al sistema internacional, porque nosotros, según la norma, manejamos en el sistema internacional. Entonces, en la parte superior, vamos a ir a la parte que dice aquí, en Default Unit System for New Hydraulic Model, en la parte de acá, en este desplegable donde está mi mouse, y van a ubicar la que dice SI, que significaría Sistema Internacional. De ustedes debe estar en el sistema mm, de Estados Unidos prácticamente, en sistema inglés. Entonces lo van a cambiar a sistema internacional a partir de acá. Seleccionen la que dice sí, en otras palabras, ahí está sí. Ahí se cámbienlo, por favor, toditos. Y ahora, después de esto, hay otra configuración más que debemos tomar en cuenta. Cuando ustedes modifiquen esto del sistema internacional, no se va a modificar todo, sino se va a modificar la parte interna, pero no se va a modificar o hacer visible las unidades en sistema internacional. En ese caso, vayan a Reset Defaults, la parte de acá, acá arriba, en la misma pestaña, en la parte de aquí arriba. Y cámbienlo a sistema internacional igualmente, que dice sí, a esta primera opción. Cuando ustedes hagan el cambio a sistema internacional, automáticamente con tener estas dos cambiadas, se va a modificar todas las unidades al sistema internacional, como pueden ver en mi caso. Así que háganlo eso, por favor. Y mientras lo van haciendo, veamos esta tabla de acá. Esta tabla, como ya les comentaba, les muestra unidades y la precisión de decimales que queremos manejar. Y obviamente aquí está qué elementos podemos modificar o cómo lo queremos modificar. Nosotros podríamos modificarlos cada una de estas, pero hay que ser un poquito más realistas de que nosotros no vamos a manejar todos los elementos que nos muestra acá. WaterCat te sirve para muchas cosas, no solamente para diseñar redes de agua potable. De hecho, tiene muchos fines, se lo utiliza para todo tipo de transportes de fluidos, así que tiene una gran cantidad de elementos que no nos son de mucho interés a nosotros. Por ejemplo, una que no nos interesa es esta de acá que dice la masa. En nuestro caso no nos interesa tanto esa parte. También hay una que es la rotación o frecuencia de rotación, que es más que todo referente a las bombas, pero tampoco la vamos a utilizar. Y hay así una que otra que tampoco nos es de utilidad. Entonces, vamos a modificar solamente las que son de nuestro interés. Vamos desde el inicio y voy a mostrarles algunas que sí tenemos que cambiarlas. Por ejemplo, el diámetro. El diámetro hace referencia al diámetro de una tubería y por defecto yo manejo milímetros, esta de acá. Antes manejábamos netamente todo en pulgadas, hace muchos, muchos años, pero actualmente ya se maneja en milímetros. Entonces es tranquilamente la unidad con la cual pueden tener para comprar luego diámetros comerciales, ¿no? Es decir, ir al mercado y pedir diámetros en milímetros. Eso no significa que pulgadas tampoco se utilice, o ya no se haya dejado de utilizar, ¿no? Pero más que todo milímetros. Ya que hablamos de diámetros que son relativamente grandes, manejamos entonces que son milímetros. Entonces, del diámetro, ustedes cámbienlo a unidades de milímetros. ¿Cómo lo vamos a cambiar? En la número 26, en su desplegable donde dice unidades, van a poder ver que se puede modificar a la unidad que ustedes mejor lo vean conveniente.
Entonces, de esta lista desplegable, seleccionen milímetros, que está representado con doble M. Y luego, en la tercera columna, pero de esta misma fila, donde dice Display Precision, yo les recomendaría de que trabajen con uno o dos decimales, esta parte de acá, de la precisión para diámetros. Eso es porque existen algunos diámetros que prácticamente son en milímetros, pero tienen un decimal más. Entonces, por eso. Así que lo voy a modificar yo en mi caso a un decimal. La número 26. Después de modificar esta, bajamos un poco y vamos a buscar la que dice Elevation, la 31, la que estoy marcando de color azul. La elevation o la elevación es prácticamente las elevaciones de todos los elementos, sean tanques, nodos y cualquier otro representado por un punto que tenga una coordenada. Entonces, la elevación por defecto en este momento debe estar en metros. Así que todos cámbienlo a metros si es que no lo tienen así. Y la precisión está bien en manejarlo en dos decimales. No va a afectar mucho si lo cambian a 3, así que 2 es más que suficiente. Entonces la 31 igual la van a modificar. Después de eso, bajamos un poco y nos ubicamos en la que dice flow, que es la número 36. La número 36 es el flow, que es el caudal. Yo manejo en litros sobre segundo y casi generalmente siempre vamos a manejar esa unidad. Entonces, el flow, por favor, cámbienlo si es que no lo tienen así a litros sobre segundo. Observen que hay muchas, pero muchas unidades que se puede representar el caudal. En mi caso, litros sobre segundo es más que suficiente. Y en esta misma fila, la precisión está por defecto en 0 decimales, pero nosotros vamos a cambiar esto y lo vamos a colocar a 3 decimales. Porque los caudales hay que tener mucho cuidado y un tercer decimal de litro sobre segundo no es mucho, pero sí puede llegar a afectar cuando hablamos de movimiento de aguas. Así que vamos a cambiarlo a 3 decimales. Entonces cámbienlo esa a 3. La número 36 es por si acaso. Luego, aquí abajo hay otra que es la head loss, la número 40. La voy a marcar. El head loss es la pérdida de carga. La pérdida de carga lo manejamos en unidades de metro y la precisión de decimales, yo les recomendaría que manejen 2 a 3 decimales. En el caso de acá está con 2 decimales, así que lo voy a dejar ahí, en 2 decimales. Ustedes cámbienlo entonces, esta que dice head loss, a metros y con 2 decimales también. Luego, aquí abajo, la número 42, que dice length. Este length es prácticamente las longitudes. Las longitudes está bien en unidades de metro, porque es la unidad que hablamos, pero en Display Precision van a colocarle 2 decimales, o aunque sea un decimal, yo les recomendaría uno o dos decimales. En mi caso le voy a poner 2 y ya lo voy a tener configurado, la número 42. Luego de eso, bajamos un poco más y otro muy importante y el creo más importante de ver en este caso es la presión. La presión por defecto, que es la número 57 por cierto, está en kilopascales. Kilopascales es una unidad que no nos dice mucho porque casi todo, según las normas, se encuentra en unidades de metros columna de agua. Es decir, la representación de la presión tendríamos que tenerlo en esa unidad también, ¿no? Para poderlo analizar. Entonces, la que dice pressure, cámbienlo a la unidad de metros columna de agua, que esa unidad se encuentra como MH2O, por cierto. Así, la que están viendo acá. Esa significa metros columna de agua, esta unidad. Y luego, en precisión, vamos a colocarle 2 decimales.
Esa es una configuración muy importante, así que háganla por favor. Presión. Luego de esto, prácticamente ya estarían todas. La última que tal vez podríamos configurarla sería la de velocidad, que sería esta de acá, la 87. La 87 que dice velocidad está en metros sobre segundo, que es la unidad que manejamos, y display precision es 2 decimales. También es más que suficiente verlo en 2 decimales. Entonces, si no la tienen así, también pueden configurarla a metros sobre segundo y con 2 decimales. Y después de eso, prácticamente ya, esas serían las más importantes. Sí, digamos, hay otras unidades que tal vez podríamos modificarlas, pero la mayoría ya estaría, digamos, con esto de acá. Si hay alguna unidad que queremos ver o cambiar, o que van a ver que en algún momento está en una unidad que no la entienden o quieren cambiarla, vuelven a esta parte de acá de opciones y la modifican y se va a cambiar tranquilamente. Así que es muy recomendable, pero que lo hagan esto al inicio. Ahora, después de esto, le podríamos dar en OK. Pero antes de darle en OK, lo que ustedes tienen que hacer, o yo les recomendaría que hagan, es ir a la parte que acá arriba dice Save As, esta parte de acá, donde está mi mouse marcando el color azul, en la parte superior de esta ventana. El Save As es prácticamente guardar lo que hemos hecho acá, la configuración de acá. Y eso es porque cuando ustedes han hecho esta configuración en este momento, solamente esa configuración les va a servir para este proyecto, es decir, para este nuevo modelo hidráulico que hemos creado al inicio. No les va a ser de utilidad para sus proyectos más adelante. Es decir, cuando ustedes quieran hacer un proyecto más adelante, van a tener que otra vuelta a modificar sus unidades. Entonces, como nosotros no queremos eso, lo vamos a guardar. Y para eso vamos a darle clic en Save As. Le van a dar clic en Save As. Y ustedes ya conocen esta ventana, que es una ventana de guardar como. Prácticamente hay que ubicar una carpeta en la cual les sea de comodidad para ustedes. Yo en mi caso lo voy a guardar en mi escritorio. Le voy a poner aquí nuevo, carpeta. Y le vamos a poner aquí curso WaterCAD NB689, de esa manera. En esa carpeta lo voy a guardar. El nombre yo le pondría Unidades Sistema Internacional, de esa manera. Y lo guardaría. Observen antes de guardar que el tipo de archivo que están guardando es un XML. Ese XML es una forma de lectura de datos que antes, muchos, pero muchos años atrás, la mayoría de los programas manejaban este XML. Actualmente ya los programas más actuales ya no manejan el XML mucho. Hay otras formas de lectura de datos que son un poquito más fáciles de entender. Pero como el WaterCAD se ha hecho en épocas de los 90, 80, entonces maneja así este formato. No nos molesta, solamente es un comentario, así que le vamos a dar en guardar. Si ustedes van a esa carpeta, que está donde ustedes lo hayan guardado, prácticamente lo deben tener ese archivo. Cuando ustedes ya lo tienen guardado ese archivo y cuando ustedes quieran abrir un proyecto nuevo, lo que tienen que hacer es ir a la parte superior donde dice Load, la parte de acá. En la parte de Load, eh, yo le voy a dar clic, ustedes si quieren lo pueden hacer igual. Cuando le den en Load, pueden ubicar la carpeta en la cual ustedes han guardado. En mi caso ya me aparece la carpeta que he creado porque en este momento lo creé y estaba habilitado esa dirección. Entonces, aquí me aparece sistemas, unidad de sistema internacional, .xml, y le daría en abrir. Y con eso se va a cargar toda la configuración que yo ya había hecho anteriormente. Entonces, es muy importante esa parte. Yo le voy a dar después de eso OK para que se guarde todo. Y ya tendría configurado la parte de unidades en la parte, bueno, en todo mi WaterCAD en sí, en solamente este archivo, pero ya lo tengo guardado. Y si quisiera abrir un archivo nuevo o crear un nuevo modelo hidráulico, lo que hago es cargar esas unidades directamente y ya no pierdo tiempo haciéndolo desde cero todo. ¿Tienen alguna consulta de esa parte?
¿O hay alguna unidad que tal vez no han visto cómo le he configurado para que lo vuelvas a repetir? Sí, se está grabando. Al menos que la grabación no me salga bien, eso sí es el detalle. Pero se está grabando. Ya. Luego de Tools, no le escuché, perdón. Tienes interferencia en tu audio. Creo que me preguntaste cuándo vamos a subir la grabación. Yo creo que en estos días, no estoy seguro si alcanzaría a subir el día de mañana, pero lo voy a intentar subir y lo más antes para enviarlas. Ya. Esa configuración, lo que hemos hecho de unidades, lo vamos a hacer todos los días. Les diré que todos los días lo vamos a hacer y cuando ustedes utilicen WaterCat siempre van a hacer esa configuración de esa ventanita. Siempre, es rutinario es esa ventana. Siempre que se hace un proyecto nuevo, siempre se abre esa ventana. Ya, vamos a ir avanzando. Ahora, voy a volver a esa ventana de Tools porque como estamos yendo paso por paso, no lo quiero hacer muy acelerado. Y como estamos iniciando con el curso, entonces por eso estamos hablando de todos estos detallitos, para luego ya más adelante no toparnos con algún problema, ¿no? En la parte de Tools van a volver otra vuelta a opciones, que está por aquí abajo. En esta ocasión vamos a ir a la que dice Labeling en esta cinta de opciones. Este labeling es prácticamente la configuración de cómo se va a colocar el nombre a un elemento que nosotros hemos dibujado. Por ejemplo, yo he dibujado anteriormente esta configuración que es un embalse y un nodo y una tubería, estos tres elementos. Observen que aquí aparece R1, P1 y J1. Es decir, esto lo que se ha puesto acá son configuraciones que vienen directamente por defecto en la parte de labeling. Aquí están todos los elementos que se pueden dibujar, que son diferentes a lo que de las unidades de cálculo o datos que podríamos tener. El labeling son los objetos que se dibujan en sí. Como pueden ver, tenemos reservorios, tenemos bombas, tenemos turbinas incluso acá, tenemos válvulas reguladoras de presión y tenemos un montón de cosas más por acá. Y tenemos tanque por acá arriba igual, que está por aquí, igual lo tenemos. Tenemos nodos, que está Junction por acá, igual lo tenemos. Quiero que se ubiquen en la que dice pipe, en la primera opción. En la que dice pipe, en esa fila, en la primera pueden ver que dice next, en la parte de acá, que dice siguiente. ¿Cuál sería el siguiente valor? Pregunta acá. Por defecto está marcado ahorita en 2. Ustedes lo deben tener con el valor de 1. Y esto es de acá, de la parte de acá. Observen que esta tubería, esta conexión entre estos dos, cuando yo he dibujado, me aparece P1. Es decir, el nombre de este objeto es el P1. ¿Y cuál le seguiría al valor de 1? Sería el 2. Entonces, en esta fila de pipe, donde está next, me aparece que el siguiente valor o el siguiente objeto que yo vaya a dibujar, me lo va a colocar automáticamente con el nombre de 2. Esa parte de next significa eso, por cierto. Ahora, si yo quiero volver al 1, lo puedo hacer tranquilamente. Vuelvo acá y lo voy a colocar un valor de 1. Y con eso ya estaría mejor. Ahora, observen que aquí tengo varias opciones. En este caso, si miran el reservorio, que está por acá. Igualmente, el siguiente es 2. No, 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 no es por error. En mi caso va a estar en 2 porque yo he dibujado un elemento. En el de ustedes, dime, dime. Yo les recomendaría que siempre estén uno, porque cuando ustedes dibujan desde cero están haciendo un proyecto, ¿no ve? Entonces tendría que estar todo en uno. Lo recomendable es que siempre esté en uno para que siga la secuencia, ¿no ve? Que el próximo elemento sea el 2, el 3, el 4, así sucesivamente. Pero si en mi caso, por ejemplo,
Sí, exactamente. Exactamente. A ver, veamos. Te lo voy a poner acá. Por ejemplo, en la de Juntion veremos. Es más fácil dibujar los nodos. Así que en Juntion yo le voy a poner en el next, digamos, el 5. Solo por poner. Y le voy a dar OK. Y ahora, si yo me voy acá a dibujar, fíjense que me va a dibujar nodos. Y me va a aparecer, aquí está, el nodo 5. ¿Cuál le seguiría? El nodo 6. Si yo me dibujo otro, ¿cuál le seguiría? El 7. Es decir, la secuencia ustedes la pueden modificar. Pero cuando ustedes hacen un proyecto nuevo, lo ideal es que vaya en la secuencia de uno, ¿verdad? Que inicien el valor de uno. Para que sea más cómodo también esto es. Pero eso depende también si ustedes quieren cambiarlo eventualmente en algún caso particular, pueden hacerlo. Voy a volver a la ventanita Tools, eso era para mostrarles. Era aquí, Labeling, esta parte de acá. Ahora observen que acá, este junction, automáticamente el contador aumenta también acá. El contador me está apareciendo ahorita en 8. Es decir, el próximo que se va a dibujar va a ser el valor de 8 en sí. Con el número 8 se va a colocar. Entonces yo lo puedo cambiar y puedo decir otra vuelta que vaya el 1. Así que lo voy a cambiar a 1. En Zeserbory, que también he dibujado un Zeserborio, igual lo voy a colocar en 1. Como es un proyecto nuevo, los recomendables es que todo esté en 1. Que toda esta columnita esté en valores de 1. Así que denle unas revisadas si hay algún otro, por si acaso, pero tienen que estar en uno. Para iniciar, ¿no? Entonces denle una revisadita a la que dice next, a esta columna. Bien, después de esta columna, hay la columna siguiente que dice increment, que sería el incremento. El incremento está por defecto igual en valores de 1. Significaría, digamos, de que va a ir en la secuencia de 1 en 1, se va a ir sumando 1 en sí. Pero el incremento también se puede modificar. Por ejemplo, para nodos igualmente, para que dice junction. No lo modifiquen, yo lo voy a colocar solo para que lo vean. En la que dice junction, en donde está incremento, yo le voy a colocar, por ejemplo, 5 y le voy a dar OK. Y ahora, si yo me dibujo nodos, el primero es el J1, perfecto. El que le seguiría va a ser el que sumándole 5, que sería el J6. Y el que le seguiría sería el J11, es decir, la secuencia se ha cambiado y ya no es de 1 en 1, sino es de 5 en 5. Eso también lo pueden modificar si es que prefieren ustedes, pero en mi caso prefiero mantenerlos con valores de 1, que es lo más coherente, ¿no? Entonces voy a seleccionar esto y lo voy a eliminar. Vuelvo a Tools, vuelvo acá, vuelvo a Labeling, y aquí observen igual el contador se aumenta acá al 21. Esto lo voy a volver a 1 nuevamente y esto igual a 1. Eso igual era para mostrarles. Y ahora sí, esta configuración de acá, la tercera columna, la que dice prefix, que serían los prefijos, son los nombres o la letra que quieren hacerlo visible en el área de dibujo. Por ejemplo, ustedes vean mi dibujo que está aquí en mi área de trabajo, en el área negra. Está dibujado esta tubería que dice P-1. Es decir, este P es el prefijo y el 1 sería el valor que se le está asignando para hacer reconocimiento de qué tipo, qué número de tubería es. Pero la parte del P, el prefijo, observen que en el pipe, aquí aparece prefix, esta parte de acá, que está con esto que dice aquí, P-. En pocas palabras, el P-, significaría el prefijo. Entonces, como es una celda y aquí se puede modificar todo, yo, por ejemplo, en vez de pipe, le pondría, en nuestro caso general, le pondría tramo o le pondría tubería. Cualquiera de las dos ustedes pueden colocarlo. Para hacerlo un poco más práctico, lo voy a poner solamente tramo. Y observen que tienen que ponerle un espacio más. Para el espacio cuenta, por si acaso. Así que pónganle en pipe tramo. Y solo para que vean, voy a dibujar aquí una tubería más. Le voy a dar OK para que vean. Y vuelvo a Layout y me voy a dibujar una tubería. Por ejemplo, de acá hasta acá. Y observen que se ha modificado el prefijo. El prefijo, observen que dice aquí tramo 1.
En pocas palabras, yo le he configurado y que todo ahora venga con ese nombre cuando yo dibuje una tubería. Ahora lo mismo podemos hacer con otros elementos. Por ejemplo, podríamos modificar aquí todo lo que sea junction, las válvulas, la bomba, etcétera. Entonces vamos modificando y voy a colocarle aquí a las más importantes, no a todas, a las más importantes o a las que vamos a usar más comúnmente. Por ejemplo, el junction yo le pondría nodo, que es la forma como los representamos generalmente. Luego, en la que dice tank, el tank es obviamente un tanque, le pondría tanque, porque estamos haciendo un plano en español, así que le colocamos tanque. Reservoir lo puedo poner aquí. Este de reservoir puede ser, digamos, el reservorio, pero también puede trabajar como tanque y también puede trabajar como una fuente de agua. Tiene muchas utilidades el reservoir. Así que pueden dejarlo en R o lo pueden modificar el nombre o solamente el elemento particular lo pueden modificar. Por ejemplo, si ustedes quieren hacerlo trabajar como tanque, entonces lo colocan tanque, pues. Lo pueden modificar sencillamente este elemento de manera aislada. Ya vamos a ver cómo. Entonces, en mi caso lo voy a dejar en R, no lo voy a modificar. Luego, otra que tal vez sería bueno modificarlo es la de bomba, la de pump, esta de acá. Está como PMP, pero yo le coloco bomba siempre. Así que le voy a poner bomba. Y esta de PRB, esta de acá, esta más. La de PRB es la válvula con la cual más se utiliza y se diseña acá en WaterCAD. El PRB significaría válvula reguladora de presión. O puede ser una válvula detenedora de presión, o puede ser una válvula para hacer detener caudal igualmente, para habilitar y cerrar. Y puede trabajar incluso como un no, no cárcamo de bombeo, se me fue en este momento el nombre. Mm, como una cámara rompecargas, este PRB, también puede trabajar de esa manera. Entonces, es un elemento, esto del PRB, es un elemento muy particular que se puede dar diferentes fines. Entonces, este PRB, yo le voy a dejar aquí como BRP, no PRB, BRP. Si es que dibujaría una válvula aseguradora de presión, entonces lo voy a colocar como BRP. Ya más adelante, si hay algún elemento particular y lo hago trabajar de otra forma, lo puedo modificar también. Entonces, modifiquen las que en este momento yo lo he colocado y a todo colóquenle 1. A los next 1, al incrementos igual 1 y prácticamente eso sería esta parte de acá. Así que, por favor, vayan modificando estos elementos. Tramo, nodo, tanque y bomba. Para entrar a opciones, tienes que ir a Tools y a la parte inferior, ¿ves mi mouse? En la parte inferior, anda donde está mi mouse ahorita. Hay un pequeño recuadro que dice opciones y le tienes que dar clic ahí, por favor. Donde está mi mouse, ahorita está mi mouse en ese icono donde tienes que darle clic. Y ahí lo configuras.
Bien, ya lo deben tener configurado. Ustedes le pueden dar en OK, pero en mi caso, antes de darle OK, quiero que hagan la opción de Save As. ¿Por qué Save As? Porque cuando ustedes nuevamente abran un proyecto nuevo, igualmente se va a borrar todo. La configuración que ahorita han hecho se va a borrar. Entonces, esta configuración es un poquito más ah, importante, decirlo de alguna manera, porque son los nombres con los cuales se va a colocar los elementos. Entonces es muy importante que también lo tengan ahí guardado en su computadora. Entonces le voy a dar clic en la parte superior de Save As. En la parte superior, igualmente, guárdenla en una carpeta donde ustedes prefieran. Yo, por ejemplo, en la misma carpeta donde estaban las unidades. Pero en mi caso de acá le vamos a poner ahora prefijos. Y le voy a dar en guardar. Igualmente, ya lo he guardado. Pero cuando yo abra un proyecto nuevo, voy a la parte de Load, en la parte superior, y voy a cargar la que diga prefijos. Así automáticamente ya va a tener cargado todos los prefijos con los que yo quiero trabajar. Entonces, eso también lo tienen que hacer. Y ahora, después de que hayan hecho eso, le pueden dar en OK y con eso ya automáticamente se van a guardar las configuraciones. Entonces, guárdenlo por favor, realicen el guardado correspondiente para que los días que viene, toda esta semana en sí, ustedes lo puedan tranquilamente volver a abrir ese archivo, volverlo a cargar y volverlo a hacer visible. ¿Ya? Porque todos los días vamos a tener que ver eso. O bueno, por lo menos 2 ocasiones más. Así que por favor háganlo eso. Guárdenlo en la parte de su computadora donde mejor parezca. Ya, ya lo deben tener guardado. Así que vayamos avanzando. Ahora, ya que estamos tocando esta parte de esas opciones de la configuración de unidades y de los prefijos en particular, si ustedes seleccionan cualquier elemento, por ejemplo, en mi caso voy a seleccionar este nodo que ven acá, vean que en el lado derecho de sus propiedades me va a aparecer las propiedades del elemento seleccionado. Por ejemplo, en este caso este nodo. Pero si selecciono una tubería, igualmente me va a aparecer aquí las propiedades de la tubería, que son diferentes a las del nodo. En el caso del nodo de acá, vean que en estas propiedades, aquí aparece una opción muy interesante. Estas opciones de acá, empezando desde arriba, desde aquí arriba, aquí hay una pequeña lista en la cual nos sirve como buscador del elemento, esta parte de acá, la que estoy seleccionando. Este seleccionador o buscador, que lo llamo yo así, va a tener la lista de todos los elementos, de todo lo que han dibujado, va a tenerlo acá. Por ejemplo, en mi caso, solamente he dibujado estos elementos, que son en total unos 5 elementos. Esos 5 elementos aquí me aparecen sus nombres correspondientes. Hasta ahí todo perfecto. Vean que el nombre J1 se repite 2 veces. En mi caso, ¿no? Porque se repite 2 veces porque yo le he configurado para que vuelva el J1 con el J1. No hay problema. Aquí se pueden colocarle nombres repetidos, no va a haber problema. El detalle es de que siempre que dibujen un elemento, siempre va a tener el ID. Por ejemplo, en esta de acá, donde estoy en este momento, en la parte de general de sus propiedades, vean que tiene un ID. Ese ID es único, eso sí no se repite. Este ID lo pueden modificar si quieren. Por ejemplo, pueden colocarle un valor de 0 y no se va a modificar. Pueden cambiarlo, intentarlo alterar, porque parece que se puede modificar, pero no se va a modificar. Es un valor único que se dibuja a cada elemento o se le asigna a cada elemento. Por ejemplo, en este caso del J1, observen que aquí dice 31. Si yo selecciono este otro J1, que es este otro nodo, su ID es diferente. El nombre es lo mismo, pero el ID es diferente. En este caso dice 40. Entonces son IDs diferentes. Eso no se repite. Ahora, en la parte de acá arriba, lo que les decía, el buscador, si ustedes le dan en el seleccionable, y por ejemplo, de verdad, buscamos el J1.
Aquí escriben el nombre de J1 y le dan Enter. Y aquí, cuando hay elementos repetidos, les va a salir esta ventana que ven en este caso. Y aquí les va a decir, hay dos elementos, J1, J1, con diferentes IDs. Aquí está el ID 31 y el ID 40, y son ambos, ¿qué tipo? Son nodos. Entonces, eso solo pasa cuando tenemos elementos repetidos con el mismo nombre. Ahorita vamos a ver cómo dibujar un elemento. Ahora, esto es más que todo para mostrarles, ya que ya lo tenía yo dibujado esto de acá, ¿no? Entonces, ese J1 para eso les va a ser de utilidad. Ah, bueno, esta tablita, ¿no? Lo voy a cerrar y ahora sí, los nombres en nuestros casos generales no son, no es bueno tener nombres repetidos en la vida real, ¿no? No es bueno, digamos, tener tubería uno o nodo uno. Eso es poco práctico. Eso prácticamente les va a causar algún conflicto más adelante. Entonces, si ustedes quieren modificar el nombre de cualquier elemento, si quieren dibujar primero, porque tal vez no lo tienen dibujado, pueden dibujarlo en la parte de layout. Aquí en layout, dibújense cualquier elemento, por ejemplo, un nodo. Seleccionen el Junction en la parte de layout y denle clic en el área negra, en cualquier parte. Es indistinto donde ustedes le den y se va a dibujar un nodo. Y para salir del modo dibujo, solamente le dan Escape con el teclado 2 veces. ¿Ya? Denle Escape con el teclado 2 veces y van a volver al cursor normal. A ver, vean, yo le voy a dar doble Escape y listo, ya volví al cursor normal. Entonces, eso hagan. Si no tienen algún elemento dibujado, colóquense un elemento cualquiera, un nodo, un reservorio cualquiera. Ahora sí, voy a seleccionar este mi nodo y en la parte que dice Label es donde ustedes pueden modificar el nombre de cualquier elemento. Por ejemplo, en mi caso, este J1 no quiero que se llame J1. Digamos, quiero que se llame J-2. Digamos, J-2. Entonces le coloco aquí el nombre que yo quiero y le voy a dar Enter. Y como observan, se va a modificar automáticamente el nombre. Todos los elementos, cualquier elemento o dibujo que ustedes hagan, va a tener siempre esta parte general. Siempre va a tener un label y un ID. Por ejemplo, seleccionen cualquier otro elemento, en mi caso esta tubería, igualmente tiene su label y su ID. El reservorio, igualmente, su label y su ID. Ya después, digamos, aquí las opciones de aquí abajo son dependiendo del elemento en sí particulares, eso. Pero esta general casi todas la tienen en sí. Entonces, de esa manera pueden modificar elementos muy particulares. Lo que les decía, por ejemplo, el reservorio puede trabajar de diferentes formas, para diferentes fines. Entonces, si yo me dibujo, entonces eventualmente prefiero modificarlo aquí el nombre porque va a ser solamente un elemento. Por ejemplo, si lo quiero manejar como tanque, prefiero colocar el nombre tanque, seleccionándolo y aquí poniéndole tanque, por ejemplo. No es necesario que coloquen aquí el nombre si quieren, el número digo, y solamente le dejo en tanque y se va a colocar el nombre tanque. Entonces eso también lo pueden modificar acá. Hasta este punto, no sé si tienen alguna consulta. Ya, creo que no hay consultas. Entonces vamos avanzando. Solo para que puedan ver esta parte de acá, ya que tenemos abiertas las propiedades, es que si ustedes ven estas propiedades, es prácticamente una lista donde hay muchas opciones. Por ejemplo, si ustedes bajan hacia abajo de cada uno de estos elementos, van a poder ver que hay algunas celdas, porque es prácticamente tabla, son tablitas. Se puede modificar sus valores de algunas cosas. Por ejemplo, elevation de este de acá. Es decir, puedo asignarle una elevación. También pueden asignarse demandas, etcétera. Si ustedes bajan un poco más, van a poder ver que se puede ver los resultados. Entonces, esta parte de propiedades, por eso les decía que es bueno anclarla. Porque aquí ya se puede hacer una visualización de los resultados que te puede dar en un elemento. Por ejemplo, en el nodo, tranquilamente ya me puedes dar los resultados del gradiente hidráulico, de la demanda, de la presión, de la cabeza de presión, del ajuste de la demanda, etcétera. Se puede hacer muchas cosas acá. En mi caso no me va a dar resultados porque tampoco he calculado algo, ¿verdad? ¿No?
Entonces no he puesto ni siquiera datos, entonces no hay nada que me pueda mostrar en este momento, pero sí me va a dar. Es solamente para que lo vean esto. Ya, ahora sí, esa configuración muy bien hecha hasta este punto. Ahora, vamos a crearnos prototipos de un proyecto. El prototipo de un proyecto es más que todo diferente a datos iniciales que va a tener un elemento ya dibujado, previamente dibujado. Pueden colocarle cualquier dato por defecto que venga, pero no es recomendable ponerle a todo, es decir, ya elementos con todos los datos llenados, sino solamente para que se asigne algunos datos que son de vital importancia y que más adelante ya no lo vamos a modificar. En ese caso, con lo que les he explicado, nos vamos a la parte superior de Views, en la parte de acá, y vamos a buscar la que dice Prototypes. Está por aquí, donde está mi mouse. O pueden acceder con Control+6 también. Le van a dar clic a Prototypes, por favor, donde está mi mouse. Todos donde está mi mouse. Y les va a dar esta ventana. Esta ventana dice Prototipos. Y aquí ustedes pueden crearse prototipos de lo que ustedes quieran, de todos los elementos dibujables. Observen que aquí están todos los elementos que se pueden dibujar. En mi caso, solamente la que me interesa es pipe, las tuberías. Le voy a dar clic derecho a pipe, en la primera que dice acá, y le voy a dar en nuevo. Y se va a crear, aquí dice pipe prototype-1. Este pipe prototype-1 le puedo cambiar el nombre. Pueden seleccionarlo y darle clic en rename. Si ustedes le dan clic en rename, yo le voy a poner a ver un nombre que diga diámetros mínimos, por ejemplo. ¿Ya? Así que pueden cambiarlo a eso, diámetros mínimos. Ahora, seleccionando esta de acá de diámetros mínimos, vean que en el lado derecho, en las propiedades, me va a aparecer sus propiedades. Igualmente, esos prototipos tienen propiedades. Lo voy a acercar un poco más acá y quiero que observen donde está Physical, esta de acá, la que estoy marcando, Physical Busca. Esta es la que me importa. En Physical, ubíquense en la primera que dice Diámetro. Bueno, en la segunda. Diámetro está en milímetros, pero aquí aparece un valor por defecto. Este valor por defecto significa cuál es el diámetro que por defecto se va a asignar a una tubería. Estamos hablando que por defecto se puede modificar más adelante para cada diámetro, o bueno, para cada tubería, ¿no? Y asignar un diámetro correspondiente al caso. Pero por defecto siempre es bueno colocar un diámetro para que no nos dé errores. Y como acá en WaterCAD está programado de esa manera, el diámetro aquí es de 152.4 el diámetro por defecto. Nosotros, según las normas que nosotros manejamos, el diámetro podríamos modificarlo según el fin y podríamos colocar un diámetro mínimo, que es de manera general de 50 milímetros. Entonces le voy a poner aquí diámetro de 50. Entonces colóquenlo aquí 50, por favor. Que sería prácticamente nuestro diámetro mínimo para un caso general, ¿no? Por si acaso, este diámetro es el diámetro interno de la tubería, no es el diámetro externo. Es el diámetro interno por el cual va a fluir el caudal. Así que eso también considérenlo. Por ejemplo, si ustedes buscan los catálogos de diferentes fabricantes, por ejemplo, de Tigre Plasmar y otras similares, van a ver que en sus catálogos te explica el diámetro interno, que a veces es diferente a lo que te explica como diámetro externo. ¿Sí? Es decir, obviamente van a ser diferentes, pero digamos, te dice diámetro de 50 milímetros, pero el diámetro interno había sido menos, digamos, había sido 48 punto y algo, digamos. Entonces, así suele pasar. Entonces, es bueno que siempre consideren en la parte de acá el diámetro interno. Ahora,
Eso sucede, pero casi todos de la manera general, siempre esta unidad de acá de 50, de 100, las que vamos a colocar de diámetros, son los diámetros internos de las tuberías, por cierto. Ahora, nos vamos a la tercera opción que dice material. El material, si ustedes la marcan, la seleccionan y se van a los tres puntos de acá, porque observen que aquí ya no es un seleccionable ni un valor, en los tres puntos le van a dar clic y les va a dar esta ventana. Esta ventana es la librería de materiales. Nos vamos a ubicar en la primera opción que dice, bueno, aquí en el símbolo de más, de librería de materiales, la habilitamos y aquí les va a aparecer por defecto Material Library.xml. Marquen la primera que dice Material Library y les va a aparecer todos los materiales en general que tiene almacenados WaterCat. Observa que son muchos, son un montón. Pueden escoger obviamente la que ustedes vean conveniente, pero nosotros cuando diseñamos prácticamente agarramos materiales del material de PVC, polietileno, HDP, en algunos casos ya se utiliza eso, también fierro galvanizado, etc. Entonces, incluso vidrio hay aquí, pero no vamos a hacer tuberías de vidrio, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, si queremos manejar polietileno, PVC o HDP, les recomendaría que utilicen de la librería que dice PVC, porque las características del PVC son muy similares a las anteriores dos mencionadas, que son el polietileno y el HDP. Entonces, seleccionen esta de acá y vean que tiene aquí sus propiedades, que ustedes también la pueden modificar acá. Son modificables estas opciones. Estas opciones de acá pueden modificarla. Aquí les va a aparecer, por ejemplo, el coeficiente de Coulter, el coeficiente de Manning, el coeficiente de Hazen-William, cuánto es, así. Y la rugosidad igual les aparece acá, que es un valor muy pequeño, por eso nos está mostrando, casi cero prácticamente. Y hay aquí también el radio, etcétera. En pocas palabras, les da las características del material. En mi caso, solamente voy a seleccionar PVC. Si ustedes quieren, la pueden modificar aquí. Y la voy a dar en Select. Y se va a seleccionar aquí PVC por defecto. Y también observen que aquí el coeficiente de Hazen-Williams se ha modificado a 150. Si ustedes quieren, lo pueden seleccionar este coeficiente de Hazen-Williams y lo pueden modificar. Por ejemplo, 145 o 120 o el que ustedes prefieran. Pueden modificarlo. En mi caso, 150 está bien. Esa es otra opción. Es decir, todas mis tuberías ahora, de ahora en adelante, todas las que voy a dibujar, van a ser de 150, con un coeficiente de Hazen-Williams de 150. Luego de eso, aquí hay otras opciones que ya no son prácticamente de interés. Aquí tal vez la última que les puede ser de interés sería los coeficientes de pérdida de carga. Este coeficiente de pérdida de carga es igual a una librería. Por ejemplo, si le doy clic en los tres puntos, no es necesario que lo hagan y no hagan, solamente vean. Igual, les va a aparecer la librería, les va a aparecer el Minor Loss Library y aquí les va a aparecer un accesorio. O bueno, les va a aparecer los accesorios, pero ustedes pueden seleccionar solamente un accesorio por tramo. Eso es lo malo de WaterCAD acá. Nosotros sabemos que en un tramo de tubería a veces no hay solamente un accesorio, puede haber un montón de accesorios, como codos, mm, puede haber uniones, puede haber test, puede haber otro tipo de materiales, etcétera. Hay muchos. Entonces, no nos sirve de colocar uno nomás, un valor de un coeficiente para representar un accesorio. No es muy lógico, la verdad. Pero WaterCAD está hecho de esa manera. Observen que aquí hay algunos valores. Solamente tendrían que seleccionarlo y ese coeficiente se va a crear para todos los tramos de tubería. Generalmente, la pérdida de carga por accesorios es muy pequeña. No la consideramos al momento de diseñar. No se la considera. Así que no hay necesidad de configurarlo y déjenlo en valor de cero nomás. ¿Por qué no lo consideramos? Porque cuando uno quiere construir un sistema de agua potable, o no solamente un sistema de agua potable, puede ser un sistema de riego o algún otro similar, generalmente los cómputos métricos va a llegar como un ítem que diga directamente accesorios, pero no te especifica qué accesorios, solamente te da un monto de accesorios y ya está. En estos casos,
nosotros no lo consideramos porque las pérdidas de carga son muy pequeñas, porque trabajamos con caudales muy grandes y que no son muy considerables al final de cuentas, que no llegan a afectar de gran manera la presión. Entonces, por eso lo dejamos en cero. ¿Ya? Luego de eso, lo pueden dar en cesar esto de acá, porque ya está configurado. Y con eso ya tendríamos esa parte de acá. Ajá. Esto de acá lo cerré sin querer esto de properties. Ya, ya está ahí. De esta parte, ¿tienen alguna pregunta? Mm, propiedades, se ingresa de acá. View, Properties, la parte de acá. O F4 con tu teclado lo puedes dar. Bien, vamos avanzando. Ya hemos colocado unidades, le hemos configurado los prefijos para nuestra área de trabajo, ya hemos configurado un prototipo para mi tubería y ahora voy a configurar las cosas acerca del líquido que voy a utilizar, que en nuestro caso sería agua, ¿no? Pero igual hay que configurarlo. Nos vamos a ir a la parte que dice Home en la parte superior y nos vamos a ir a la que dice Opciones. O con la combinación del teclado de Alt más 3 también pueden ir. Donde está mi mouse en este momento, ahí están las opciones. Le van a dar clic acá en Opciones y les va a dar esta ventana. Esta ventana es las configuraciones o las opciones de base de cálculo para lo que ustedes quieran en sí. Hay dos opciones, hay dos carpetas como pueden ver. Una es la primera que dice es periodo estático, EPC Solver. La otra es a un periodo ya diferente con el tiempo. La segunda opción no se la maneja generalmente, o por lo menos para agua potable no hay necesidad de manejarlo. Si, digamos, estuviéramos haciendo el análisis de un sistema de agua potable, por ejemplo, de cualquier localidad en la que se encuentren, pero que ya esté construido un sistema de agua potable, les puede servir la segunda opción, porque tiene opciones para configurar a periodo del año. Pero de manera general, la primera es la que nos sirve para diseñar un sistema de agua potable o una red de agua potable. Entonces voy a seleccionar esta de acá, la que dice opciones de base de cálculo, donde está marcado de color azul. Igualmente tiene sus propiedades en el lado derecho. Y en sus propiedades hay muchas opciones, pero las que a mí me interesa configurar en este momento, que por defecto ya están configuradas, pero es importante de que lo sepan por si es que en algún momento les llega a sufrir alguna eventualidad, porque suele suceder, en especial cuando les pasan algún proyecto o, sí, más que todo cuando ya se pasan proyectos, uno no sabe cómo ha diseñado en el proyecto y cómo se ha configurado y a veces quieren hacer correrlo en WaterCAD y no sabes dónde están los errores o cómo lo han configurado. Entonces, es bueno que lo vean esta parte de acá. Vean la primera de acá, la que dice tipo de cálculo o calculation type, la parte de sus propiedades en general. En aquí, por defecto, está en Hydraulics Only. Pero si ustedes le despliegan, van a tener muchas opciones de cálculo o tipos de cálculo. Para caudal contra incendios, para conexión con escada, para análisis de multiespecies, etcétera. En nuestro caso, como el curso lo explica es para los redes de agua potable, lo vamos a dejar en Hydraulics Only, en la que estaba por defecto, esta opción de acá. Es decir, solamente cálculo hidráulico. Bajamos un poco y nos vamos a ir a la que dice Hydraulics, esta parte de acá. La última opción de las propiedades. En esta parte de propiedades, vean que aquí hay las opciones de líquido, que está ubicado específicamente por acá, Liquid Label, donde estoy marcando con color azul con mi mouse. Por defecto está agua a 20 grados centígrados. Aquí mismo ya lo dice, water a 20 grados centígrados. Y aquí abajo están sus propiedades del agua a esa temperatura. Nosotros, como estamos diseñando
diseñando sistemas de agua potable, el agua no lo diseñamos para agua fría en sí. El agua fría se la considera ya desde 5 para abajo, agua fría. Entonces, 20 grados centígrados está relativamente bien que manejarlo a ese valor. No habría que modificarlo, al menos que lo quieran hacer ustedes. Y si lo quisieran hacer, se van a los tres puntos de acá y les va a abrir otra vuelta esta librería, donde en este caso vamos a poder ver la librería de los líquidos. Le van a dar clic en el más de acá, Library, y aquí les va a aparecer todos los líquidos o las propiedades de los líquidos que tenemos acá en WaterCat. Solamente tenemos dos del agua, en nuestro caso, que son agua a 4 grados centígrados y a 20 grados centígrados. Si seleccionan una de esas, van a ver que sus propiedades son diferentes. Entonces, pueden modificarlas viendo acá y en el lado derecho pueden modificarlas. En nuestro caso, como hemos dicho, 20 grados centígrados está bien, no está mal, de hecho. Y sus propiedades las dejo por defecto con las que vemos acá. Si es que ustedes quieren modificarlo, pueden agarrar directamente tablas así de líquidos y colocar aquí sus valores, ¿no? Correspondientes. En mi caso, como les dije, lo voy a dejar así tal como está. Lo selecciono 20 grados centígrados y le voy a dar en Select. Y también pueden observar que aquí en la librería, antes de cerrarlo, porque ya no vamos a ver esta parte, que hay otros líquidos como glicerina, queroseno, mercurio también hay por acá, etcétera. En mi caso, como dijimos, agua, le doy en Select y le dejo por defecto estas opciones. Hasta este punto ya habríamos visto las opciones de cálculo, que igual se tendría que ser al inicio de un proyecto, pero eventualmente a veces lo modificamos las opciones de cálculo. Por ejemplo, estás diseñando, pero a veces quieres ya un periodo extendido, entonces lo modificas aquí algunas cosas. Pero como estamos yendo desde cero, entonces por eso es bueno verlo esta parte. Lo voy a dar en cesar, no hay nada que guardar acá, solamente lo cierro y ya está. Esa sería otra configuración que tendríamos que hacer. Hasta esta parte, ¿hay alguna consulta? Ya, vamos con... Dime, te escucho. No, no, no te he escuchado. Entrecortado te escucho. ¿Me lo podrías repetir? Mm, te estás refiriendo a esto de acá. Esto, este, esto de acá. Cuando hable de esta parte. Aquí, a ver, seleccionar. Esta parte de acá son opciones de base de cálculo, pero esto ya es mucho más avanzado. Es muy avanzado esto, muy avanzado. Literalmente esto ya, o prácticamente esto no se lo aplica, al menos de que ya tengas un proyecto ya construido siempre, y a tu proyecto lo que quieras es ver, digamos, qué tramos van a fallar eventualmente, según el tiempo, la tubería, cuánto de soporte ha tenido, si ya está en su periodo de vida útil, etcétera. Es más que todo para ver esa parte. Si ustedes ven acá, estas opciones no las vamos a tocar, pero son opciones que te sirve igual para eso. Y son opciones diferentes. Sus propiedades, vean de acá, son propiedades muy diferentes. Por ejemplo, aquí o sea, se puede analizar incluso la parte de fugas, esta parte de acá. Se puede ver métodos de trabajo, etcétera. No se la considera, la verdad no se la trabaja mucho esto. Esta parte de acá les puede servir si ustedes están diseñando tuberías que son no necesariamente para agua. Por ejemplo, para transporte de otros líquidos, sí, digamos, son más considerables porque, por ejemplo, en industria, porque estamos manejando líquidos más con diferentes características, ¿no ven? Entonces las tuberías sí llegan a afectarse. Entonces, en ese caso, digamos, sí se las considera esto, pero es muy difícil trabajar con esto. No, ¿para qué? No.
Con el primero suficiente, si está haciendo mejoramiento. Esto, como te digo, es más avanzado. Por ejemplo, esto es para que manejes siempre como una empresa siempre. Es decir, digamos, que lo manejes y veas, digamos, a futuro, digamos, cómo está trabajando tu sistema. Pero para sistemas grandes, enormes, te sirve, pues. Como te digo, digamos, cuando estamos manejando otro tipo de líquidos. Pero si, digamos, quieres hacer una reconstrucción de un sistema, tranquilamente con la primera suficientes. No hay necesidad de modificarlo esa parte. Ahora, hay algo importante que me he olvidado comentarles, ahora que me hiciste recuerdo. En esta parte en la que hemos configurado estas opciones de base de cálculo, también hay el método de fricción con el cual vamos a trabajar. Eso se me fue en este momento. Por defecto, ahorita, todo lo que va a calcular WaterCAD siempre va a estar por Hasen-William, en la parte de acá. Vean sus propiedades. Pero esto lo pueden modificar también. Por ejemplo, si ustedes quieren diseñar bajo Darcy Weisbach, seleccionan acá y aquí está Darcy Weisbach. Y también pueden seleccionar la de Manning. Pero si vemos nuestras normas, en nuestras normas no hay necesariamente Manning para que lo podamos usar para tuberías a presión. Generalmente solo está para Darcy Weisbach y Hasen-William. Entonces pueden seleccionar cualquiera de estas dos opciones, la que prefieran. De manera general, yo siempre utilizo Hasen-William. La de Darcy Weisbach hay una pequeña variación entre los resultados que te muestra, así que no hay problema, también pueden usarlo. Así que en Hazen William, pero si ustedes quieren, eventualmente lo pueden modificar, ¿ya? Antes de que se me vaya. Eso más. Lo voy a cesar ahora. Ahora sí lo cierro. Ahora, ya, con todo esto ahorita, oye, como era nuestra primera clase, es prácticamente lo más básico que estamos avanzando, ¿no? Ya vamos a ir empezando a hacer las dos últimas configuraciones, por decirlo así, para ya iniciar con un diseño a gravedad, que son prácticamente las opciones de las características de un proyecto. Si nos vamos a la parte de File, en la parte de acá, donde está el icono de color azul. Y en acá buscamos la que dice Hydraulic Model Properties, esta parte de acá. Los vuelvo a señalar. File y esta que dice Hydraulic Model Properties, esta parte de acá. En el lado azul está, por cierto. Le van a dar clic y aquí aparece una ventanita que dice Propiedades del modelo hidráulico, en español. Esta ventanita le sirve más que todo a la persona que va a ver su archivo eventualmente más adelante. Por ejemplo, si ustedes están diseñando una red de agua potable, lo están diseñando ahorita, pero eventualmente a futuro alguien lo va a construir, al menos que se construya ese rato, ¿no? Pero eventualmente alguien lo va a construir y a la persona que le llegue tu archivo de WaterCAD o tus planos, eventualmente él va a querer modificar algo. Puede ser de que a veces por condiciones del lugar hay modificaciones, ¿verdad? Entonces va a tener que modificar tu archivo de WaterCAD para volver a se calcular la modelación hidráulica. Entonces, en este caso, esta parte de propiedades del modelo hidráulico le le puede dar las opciones o le puede dar la información necesaria para que lo pueda modificar. Por ejemplo, aquí arribita, en estas opciones, les aparece el título. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo el curso de redes de agua potable, ¿no? Entonces podría poner en el título redes de agua potable, según la norma NB 689. Eso, así lo puedo colocar. Donde dice Engineer, la tercera opción de acá, podría poner el nombre del ingeniero que ha diseñado o que está haciendo, que en este caso sería su nombre de ustedes, ¿no? Porque son los que están diseñando. Entonces podrían poner su nombre acá, ingeniero, en mi caso, ¿no? Anthony Blas. Solo como referencia. La compañía podrían poner el nombre de la empresa que están diseñando. Ahí ustedes colocan el nombre de la empresa. Luego en el date pueden colocar la fecha en la cual han hecho su proyecto. En mi caso, por ejemplo, estamos haciendo el 12, ¿no? Entonces le podría el 12 del 2022. Entonces ese día he hecho. Y aquí es lo importante. Donde está esta parte que dice notas, yo colocaría toda la información relevante del proyecto. Por ejemplo, podría poner aquí, se diseñó el proyecto a periodo extendido
por decir así, con periodos de 2 horas, así, 2 horas, etcétera. Es decir, pueden colocar aquí cosas muy específicas que generalmente no va en el informe técnico del proyecto. Son informaciones más de configuración que se han hecho acá. Por ejemplo, aquí también pueden poner, se trabajó así, se trabajó con agua a 20 grados centígrados. Así. También pueden poner aquí la configuración de que están usando el método de Hazen-Williams, así, método de Hazen-Williams. Y aquí pueden poner toda la información que sea relevante para la persona que vaya a construir en algún futuro. Parece insignificante esto, pero es muy importante porque eventualmente necesitas, casi siempre se necesita la modelación hidráulica. El plano obviamente constructivamente te sirve, ¿no? Con eso es lo que haces, trabajas en sí, pero eventualmente hay una modificación o sucede algo y necesitas saber la información. Y a veces no sabes ni quién lo ha diseñado el proyecto, cómo lo ha diseñado, etcétera. Entonces es bueno colocar esta información que algún futuro incluso para ustedes mismos les puede ser relevante. Tal vez se han olvidado o han colocado una configuración muy específica y se pueden olvidar, se les va. Entonces aquí miran, lo he configurado esto, pueden decir. Eso es importante a mi punto de vista. Después de que coloquen esto, le pueden dar en OK y se va a guardar eso para este proyecto. Solo para este proyecto. Y ahora sí, después de esto lo que nos quedaría sería guardar el archivo. Ahora, guardar un archivo en WaterCAD no es tan fácil. Bueno, es fácil, pero no es tan igual como se guarda en otros programas. ¿Por qué? Porque yo en este caso le voy a dar clic en la parte superior de guardar. Van a ver por qué. En Save, en la parte superior. O con la combinación de teclas de Control S, Control más S, y guárdenlo en una carpeta que a ustedes les parezca. Yo en mi caso voy a guardar en la carpeta del curso, la que he creado en esta ocasión. Y le voy a poner en una nueva carpeta, guarden en una nueva carpeta siempre, en una carpeta vacía, donde diga modelación hidráulica. Así, modelación hidráulica. El nombre es muy importante que ahorita lo coloquen. No lo dejen el nombre por defecto. Modifíquenlo siempre el nombre. Por ejemplo, en mi caso le vamos a poner clase 1. Y le voy a dar en guardar. Perfecto, se está guardando. Ya se ha debido guardar. Ahora, el detallito de acá del guardado va a ser lo siguiente. Van a ver por qué les decía que es un poco diferente a lo de otros programas. Lo debo tener por donde lo tenía acá. Esta de acá. ¿Ve? Aquí está. Incluso yo aquí mismo lo guardé mal. Vean que en la carpeta que yo lo he guardado tenía que guardarlo aquí adentro en modelación hidráulica. Pero observen de que se ha creado 3 archivos diferentes en este caso. Se ha creado un archivo que dice .wtg, esta de acá, la que estoy seleccionando. Este que dice clase 1 es el archivo de Watercode que deberían abrir siempre para modelar o para modificar o abrir su proyecto. Pero se han creado 2 archivos más, que es un .wtg.dwh y un SQLite, esta de acá más. Se han creado 3 archivos en sí. Estos son los 3 archivos que WaterCAD lo maneja en sí. En global se maneja los 3. Si ustedes quieren pasar el proyecto a otra persona, tendrían que pasarle los 3 archivos de acá, estos 3 de acá. Si solamente le envían el primerito, este que dice .wtg, no le va a servir a la otra persona porque no va a abrir. Prácticamente le va a causar error, no va a abrir ni se va a mostrar nada. Incluso pueden ver esta si seleccionan que esta pesa 65 KB. Y esta otra de acá, el .SQLite, donde está guardado ya más información, pesa ya casi 5896 kilobytes. Es decir, pesa más todavía. Entonces, sí tienen que enviar esos archivos. Ahora, cuando ustedes hagan el proyecto para la certificación del curso, yo les voy a dar el trabajo para que hagan la última clase. Ese trabajo lo tienen que hacer. Ajá. Y me van a enviar todos sus archivos, no me van a enviar solamente uno. Cuidado que solamente me envíen uno.
Tienen que enviarme todo lo que tengan. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes avancen su proyecto de WaterCAD, se va creando más archivos, se va creando más, y les va a aparecer múltiples archivos. Les va a aparecer más, incluso pueden aparecer como 20 archivitos que se crean acá. Entonces, esos 20 archivos es todo el proyecto que se tiene que enviar, ¿ya? Es muy importante eso. Ahora, también les había dicho que cuando ustedes guarden, cuando ustedes quieran guardar, guarden con el nombre en ese punto, o lo modifiquen el nombre en ese punto. ¿Por qué les he dicho eso? Porque, observen, mira, ya se ha creado otros dos archivos acá. De todos los archivos que se van a crear, van a venir con ese nombre, como en este caso clase 1. Pero si yo modifico el nombre de acá, solamente va a modificar de un archivo. Y puede haber errores al momento de abrir el archivo final o el proyecto final. Entonces no se puede ya modificar más adelante o no se recomienda modificar más adelante el nombre de un proyecto porque te puede causar errores, te puede causar problemas. Entonces no es recomendable modificar esa parte del nombre. ¿Ya? Pueden hacer la prueba, no va a haber problema ahorita si lo modifico porque es un archivo pequeño. Les estoy hablando de un archivo que ya tenga muchas cosas, que tenga planos, nodos así enorme. Puede ser, digamos, de que se desconfigure algo y no les dé correctamente la apertura. Eso solo por modificar el nombre después. Entonces, eso sí también es importante. ¿Ya? Y con eso, digamos, yo pienso que ya serían las configuraciones básicas de WaterCAD ahorita que estaríamos hablando. Eh, ya con esto, con lo que hemos hecho el día de hoy, con lo que hemos avanzado hasta este momento, podríamos ya iniciar con el diseño de una red de agua potable o directamente con un diseño a gravedad, podríamos iniciar, con todo lo que hemos hecho ahorita. Como en nuestra primera clase era lo más básico que teníamos que mostrar, ¿no? Más que todo. Y según al temario también, entonces ya habríamos tocado más o menos como hasta el punto 5 si no me equivoco. 4 o 5 por lo menos habríamos tocado. No sé si tienen alguna consulta ahorita de todo lo que hemos hablado. Perdón, muchas que no te escuché bien. Que va a tener muchos. No sé si te entendí muy bien, es que te escuché entrecortado, pero me decías que va a tener muchos archivos o qué me decías. Sí, no te entendí la verdad. No sé si me lo puedes escribir por el chat y ahí te lo puedo responder. Es que está entrecortado lo que te escucho. Por favor, así es que así lo voy a. No te estoy escuchando muy bien. Ya, hasta este punto, digamos, ya habremos visto esta parte, pero lo más básico ahorita, lo más básico. Ya, vamos entonces viendo la parte de gravedad, pero creo que el tiempo no nos va a alcanzar porque solamente tenemos 15 minutos, más o menos. No creo que nos alcance a hacer todo un trazado a gravedad. Yo creo que el día de mañana vamos a iniciar con esa parte de gravedad, netamente gravedad, para el día de mañana. El día miércoles vamos a hacer bombeo y el jueves y el viernes vamos a hacer todos red, todos redes vamos a hacer, netamente redes. Entonces, para el día de mañana, lo que yo quisiera es de que eh, tengan instalado WaterCAD. Ya les envié por el grupo, si es que no lo tienen en esta ocasión. Por favor, a la otra ténganlo todos. Es muy importante de que lo tengan para el día de mañana, para que no nos retrasemos. Y ahora, para finalizar la clase, para que mm, no tengan más dudas, por decirlo así, y no se vayan tampoco con algunas intrigas, les voy a mostrar esta última parte que es la de reports, esta parte de acá. Esta parte de report es una forma global de cómo ver eh,
los resultados y datos en general de cualquier elemento que hayan dibujado. Por ejemplo, en Report, si ustedes se van a Pipe, solo a Pipe, les va a aparecer por defecto una tabla que tal vez no es igual a la mía, incluso puedes tener diferente orden, pero les va a aparecer esta tablita de acá, con el label, obviamente, con el ID si es que lo tienen habilitado, pero les va a aparecer aquí con los datos que se pueden modificar. Ustedes pueden hacer modificaciones de los datos, ya sea con las tablas de acá, o hacerlo seleccionando un elemento. Por ejemplo, si seleccionan esta tubería de acá, se puede modificar los datos de esta parte. Aquí está. Por ejemplo, se puede modificar el diámetro, se puede modificar. Se puede modificar el coeficiente de Hasse-Williams, se puede modificar acá, solamente de ese elemento. Pero podemos hacer las modificaciones también en las tablas. Eso también es posible acá. Y también pueden ver aquí los resultados que, de manera general de lo que ustedes quieran, del elemento obviamente, qué resultados te puede dar. Por ejemplo, en una tubería te puede dar resultados de caudales, de velocidades, de longitudes no es como dato. La longitud en 3D también aquí ya les da. El head loss, el start node, el stop node y otras cosas más. Es decir, todo lo que está aquí con color amarillo son cosas que no se pueden modificar y que generalmente hacen alusión a un resultado que se ha calculado en WaterCAD. En este momento no se calculó nada, porque no he puesto ningún dato. Pero quiero que vean de estos dos elementos que yo había dibujado aquí previamente, que por defecto se han colocado datos, que yo no he puesto, pero se han colocado. Por ejemplo, en el diámetro se ha colocado un diámetro de 152.4. ¿Y por qué me está colocando este diámetro? Si yo he modificado la parte del prototipo, si ustedes recuerdan, he modificado a 50 milímetros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me está colocando aquí 152.4 si lo he modificado? Y eso es en sí porque yo he hecho la modificación después de haber hecho el dibujo de acá. Si yo hubiera hecho el dibujo después de haber hecho esas configuraciones, entonces me hubiera venido todo dibujo con esas configuraciones. Por ejemplo, si yo me dibujo una tubería más, vean acá, me va a dibujar de acá a acá, solo a modo de ejemplo. Esta tubería que yo me estoy dibujando, que aquí obviamente ya me está apareciendo, vean que me va a colocar aquí con datos de 50 milímetros, material PVC, coeficiente de Hasse-Williams 150. En pocas palabras, todo lo que hagan después de las modificaciones, de las configuraciones, recién se va a tomar en cuenta como datos en sí, es decir, se va a modificar recién solamente para esos elementos, pero los elementos que tenían antes no se los va a modificar y van a tener que modificar nuevamente desde cero, elemento por elemento para tenerlo, ¿no? Configurado. Entonces, todo lo que hemos hecho en esta clase son como configuraciones iniciales que se tienen que hacer al iniciar el proyecto. Porque si lo hacen después, les va a tomar más tiempo, porque van a tener que modificar uno por uno, y a veces se les puede ir algún valorcito que no hayan modificado, ¿verdad? Entonces siempre es bueno hacer esa parte al inicio. Por ejemplo, aquí el material incluso seguía apareciendo hierro dúctil, pero nosotros hemos cambiado a PVC, como pueden ver aquí abajo. Entonces, son configuraciones que sí o sí se hace al inicio. Entonces, lo que hemos hecho en esta clase, cuando ustedes vayan a diseñar, obviamente, su proyecto más adelante, porque es difícil, ¿no? Es un programa, cuando estamos aprendiendo, generalmente, cuando vas practicando, recién ya le agarras el ritmo, pero al inicio ves todo, pero a veces se te olvida, ¿no? Es muy fácil de olvidar. Entonces, van a ver este video más adelante y van a hacer esas configuraciones otra vuelta. ¿Ya? Eso para su consideración. En el grupo he enviado hace ratitos nomás envié en el grupo un link, eso es para que lo descarguen, está en el grupo. Y entras al link, lo descargas, el archivo de WaterCAD, lo que me preguntaban en el chat. Bien, entonces esa configuración, o bueno, eso más quería mostrarles para que más adelante no tengamos ese error. El día de mañana vamos a iniciar entonces esa parte de diseño a gravedad netamente. Es posible que les envíe algunos archivos para el día de mañana. Si no es mañana, les voy a enviar más adelante, pero yo creo que sí mañana les voy a enviar. Y si les envío algún archivo, lo van a descargar, por favor. Es más que todo para que trabajemos, ¿no? Si es que el día de mañana les envío.
Y si es que no, los vamos a mostrar directamente de acá. Les voy a enviar el video, no sé si pueda, la verdad, el día de mañana. El día de mañana voy a viajar muy temprano, no sé si pueda, la verdad, enviarles mañana el video. Pero voy a intentarles enviar el video lo más antes posible. Ya, ¿qué consultas más tienen para acabar con la clase del día de hoy? Porque ya estamos a punto de acabar con el horario. Ahorita no sé si pueda también, ahorita tengo una reunión más ratitos, por eso les decía. Voy a intentarles enviar lo antes posible, pero... ¿Tienen alguna otra consulta de lo que hemos avanzado la clase de hoy? Sí, te escucho. ¿Configurar qué? No, no se puede configurar eso acá. No, no trabaja por eso. El WaterCAD, el método que utiliza es método de gradiente hidráulico utiliza, no utiliza elementos finitos. Método de elementos finitos, es un método largo, pero no utilizamos eso acá. El método del gradiente hidráulico es la forma más fácil, incluso de hacer fuera de WaterCAD, es la forma más factible de trabajar siempre. Han debido escuchar tal vez del programa EPANET. Es un programa similar, es mucho más fácil de manejar, tiene menos configuraciones que el WaterCAD, pero el resultado final puede variar en redes cerradas. En redes cerradas no te da el mismo resultado que te daría en WaterCAD. Y generalmente del WaterCAD, digamos, si ustedes resuelven manualmente una red cerrada, el resultado te da exactamente al del WaterCAD. En cambio, el del EPANET tiene una variación, no te da ese mismo resultado. Obviamente son configuraciones de cómo lo habrán programado, ¿no? No sabemos cómo se ha hecho eso, entonces no conocemos, pero te da esa variación también. Pero igual el EPANET maneja igual gradiente hidráulico. Mm, la- mm, ¿Para qué quisieras exportar puntos UTM, pero? Ya, se puede exportar datos para que las elevaciones sean de manera automática, pero no se puede exportar puntos UTM, así como en otros programas. Por ejemplo, puedes exportar datos, pero los que sean, digamos, como representación de un nodo o de una tubería. Por ejemplo, digamos, de que esto sea exactamente un nodo y de que esto sea un tramo. Puedes exportar de AutoCAD igual un plano y que te los represente tranquilamente en la parte de WaterCAD, ¿no? Digamos, en AutoCAD te dibujas una línea y digamos que aquí al exportar, digamos, esa línea se representada y se convierte en tubería, digamos. No sé si me dejo entender. Eso se puede hacer. Pero puntos UTM así, no necesariamente, solamente como referencial lo puedes traer para que te lo calcule elevaciones, alguna que otra cosa más. Pero la información del plano netamente se puede, esa parte. Puedes traer incluso imágenes si quieres acá a WaterCat. Se puede, vamos a ver eso, pero no, en las últimas clases lo vamos a ver, pero se puede traer incluso imágenes aquí. Obviamente plano se puede traer. Vamos a ver incluso cómo se puede traer algunos datos extra. Me estaban preguntando aquí que si utilizaría plantillas para dibujar las redes. Sí, les voy a enviar todo lo que voy a utilizar, les voy a enviar. El día de mañana, por eso, si hacemos gravedad, y sí vamos a hacer gravedad, vamos a ver, digamos, qué vamos a trabajar netamente. Y si hay algún archivo o plano que tenemos que les tengo que enviar, les voy a enviar el día de mañana. Si no, les voy a enviar hasta el miércoles otro archivo, sino para las redes. Pero para las redes sí vamos a utilizar plano. Con plano sí o sí tenemos que hacer. ¿Alguna otra consulta más? Porque ya estaríamos para acabar la clase.
Bien, entonces como no tienen consultas, vamos a dejarlo a la clase de aquí hasta este punto. El día de mañana vamos a iniciar 7 y por favor, como les decía, tengan instalado WaterCAD y las configuraciones van a ver que lo vamos a hacer otra vuelta mañana porque vamos a abrir otro proyecto nuevo. Este proyecto que hemos abierto ahorita es como un proyecto base, ¿no? Para iniciar más que todo, que no lo voy a utilizar en esta ocasión para las demás clases, solamente era para hoy día. ¿Ya? Entonces, lo vamos a dejar la clase de hoy hasta este punto y que tengan muy buenas noches.